Bienvenidos, esto es Mon Psychology, un espacio para la mente y sus enigmas. Hola, bienvenidos a nuestro 16º episodio. Hoy les vamos a hablar sobre la ilusión de cristal. Y claro, tenemos invitados, Rodrigo Saludos. y Gerardo. Hola, ¿qué tal? Bueno, empecemos. La ilusión de cristal es un fenómeno psiquiátrico extraordinario que hace que quienes lo padezcan se crean hechos de cristal y por lo tanto susceptibles de romperse. Este desorden tuvo su momento más agudo hace siglos, pero aún existen casos aislados. Sí, de hecho, recibe el nombre de delirio o ilusión de cristal, un trastorno mental típico y altamente frecuente de la Edad Media y el Renacimiento, el cual se caracteriza por la presencia de la creencia delirante de ser de cristal, teniendo el propio cuerpo las propiedades de este y especialmente su fragilidad. Sí, esta creencia iba de la mano de un elevado nivel de pánico y pavor, prácticamente fóbico, a la idea de quebrarse o romperse al mínimo golpe, siendo frecuente la adopción de actitudes como evitar todo contacto físico con los demás, alejarse de muebles y esquinas, defecar de pie para evitar quebrarse o atarse cojines y utilizar atuendos reforzados con ellos para evitar posibles daños al sentarse o moverse. El trastorno en cuestión puede incluir la sensación de que todo el cuerpo es de cristal o bien incluir solo partes concretas como las extremidades. En algunos casos incluso se consideraba que los órganos internos eran de cristal, siendo el sufrimiento psíquico y el miedo de estas personas muy elevado. Vaya, qué interesante, pero ¿y cuándo apareció este trastorno? Tal y como hemos dicho, este trastorno apareció en la Edad Media, una etapa histórica en el que el vidrio empezó a ser utilizado en elementos como las vidrieras o las primeras lentes. Uno de los casos más antiguos y conocidos es el del monarca francés Carlos IV, apodado el Bien Amado, dado que aparentemente luchó contra la corrupción introducida por sus regentes, pero también el Loco, debido a que a cabo sufrió diversos problemas psiquiátricos, entre los que cuentan episodios psicóticos, llegando a acabar con la vida de uno de sus cortesanos. Y estando entre ellos el delirio de cristal, el monarca se vestía con una indumentaria forrada para evitar daños ante posibles caídas y permanencia inmóvil durante largas horas. También fue el trastorno de la princesa Alejandra Amélie de Bavaria y de otros muchos nobles y ciudadanos, generalmente de clases altas. También el compositor Tchaikovsky manifestaba síntomas que hacen pensar en este trastorno, temiendo que su cabeza cayera al suelo mientras dirigía la orquesta y se rompiera, e incluso sujetándola físicamente para evitarlo. De hecho, fue una afección tan frecuente que incluso René Descartes hizo mención a él en una de sus obras, e incluso es la afección que sufre uno de los personajes de Miguel de Cervantes en El licenciado de Vidriera. Los registros indican una alta prevalencia de este trastorno, especialmente durante finales de la Edad Media y el Renacimiento, especialmente entre los siglos XVI y XVII. Sin embargo, con el paso del tiempo y a medida que el vidrio era cada vez más frecuente y menos mitificado, inicialmente era visto como algo exclusivo e incluso mágico. Este trastorno iría disminuyendo en frecuencia hasta prácticamente desaparecer a partir de 1830. Oh, ya, vaya, vaya. Pero entonces, ¿siguen existiendo casos en la actualidad? Bueno, el delirio de cristal fue un delirio, como hemos dicho, que estuvo su máxima expansión a lo largo de la Edad Media y que aparentemente ha dejado de existir hacia los años 1830. Sin embargo, un psiquiatra holandés llamado Andy Lameyhin encontró un informe de un paciente de los años 30 que presentaba la creencia delirante de que sus piernas eran de cristal y que el mínimo golpe podría quebrarlas, generando cualquier acercamiento o posibilidad de una gran ansiedad o incluso autolesiones.
Tras la lectura de este caso, cuyos síntomas se asemejan claramente al trastorno medieval, el psiquiatra procedió a investigar respecto a síntomas semejantes y fue descubriendo diferentes casos aislados de personas con delirios semejantes. Sin embargo, también encontró un caso vivo y actual en el propio centro en el que trabajaba, en el hospital psiquiátrico en The Guest de Leiden. Un hombre que decía sentirse hecho de vidrio o de cristal tras haber padecido un accidente. Sin embargo, en este caso existían caracteres diferenciales con respecto a otros, más centrados con la cualidad de transparencia del cristal que con la de fragilidad. El paciente decía poder aparecer y desaparecer de la vista de los demás, haciéndole sentir, según las propias palabras del paciente, que estoy aquí, pero no lo estoy como el cristal. Bueno, hay que tener en cuenta, sin embargo, que la ilusión o delirio de cristal sigue siendo considerada una problemática mental histórica y que puede considerarse efecto o parte de otros trastornos como la esquizofrenia. ¿Y cuáles son las causas de este trastorno? Bueno, explicar un trastorno mental prácticamente inexistente a día de hoy resulta extremadamente complejo, pero a través de las sintomatologías algunos expertos han ido ofreciendo hipótesis al respecto. En general, podría pensarse que este trastorno podría originarse como mecanismo de defensa en personas con un elevado nivel de presión y la necesidad de mostrar una imagen social determinada, siendo una respuesta al miedo de mostrar fragilidad. En el caso más reciente atendido por Lameihin, el psiquiatra consideró que una posible explicación del trastorno, en ese caso concreto, era la necesidad de búsqueda de privacidad y espacio personal ante el exceso de ciudadanos por parte del entorno del paciente, siendo el síntoma en forma de creencia de poder ser transparente como el cristal, de una manera de intentar separarse y mantener la individualidad. Esta concepción de la versión actual del trastorno se deriva de la ansiedad que genera la sociedad actual, extremadamente individualista y centrada en la apariencia y con elevado nivel de aislamiento personal, pese a exigir grandes sistemas de comunicación. Bien, ahora hablaremos sobre el caso vivo. El paciente que lo descubrió en su propio hospital se presentó diciendo que era totalmente de vidrio. Lameihin se dedicó por completo a él, pues era la oportunidad de enfrentarse a una persona que sufría el trastorno en vivo. El hombre pudo describir de primera mano lo que significaba para él ser de vidrio y para ello le preguntó al médico qué era lo que él veía a través de la ventana. A lo que Lameihin enumeró: árboles, calles, autos, personas. El paciente dijo: se le olvida el cristal de la ventana. No lo vio, pero está allí. Así soy yo, estoy aquí, pero no lo estoy como el cristal. Esto le indicó a Lameihin otra dimensión. El paciente creía que podía desaparecer y reaparecer, casi a voluntad, como si estuviese un interruptor en su mente. Más tarde en la conversación surgieron detalles de un accidente que había sufrido hacía poco, lo que ha permitido elaborar una teoría sobre por qué alguien pudiera sufrir de ilusión de cristal en estos tiempos. Para Lameihin, la ilusión de cristal en este paciente funcionaba como un regulador de distancia, pues tras el accidente la familia se había vuelto sumamente sobreprotectora. El trastorno era un modo de huir de esa situación y de recuperar algo de privacidad. ¿Qué nos puedes decir sobre las teorías? El psicoanalista Adam Phillips adelanta un argumento. En las sociedades modernas, donde el espacio personal y privado se ha hecho público, la fragilidad y la transparencia se han vuelto pertinentes para muchos, lo que puede generar una gran ansiedad. En este sentido, la sensación de ser de cristal puede verse como una forma de lidiar con el mundo superpoblado en el que los avances tecnológicos nos ofrecen opciones de comunicación que parecen ilimitadas, al mismo tiempo que nos aíslan más que nunca. Pero según Edward Shorter, historiador especializado en psiquiatría de la Universidad de Toronto, la clave para entender estos desórdenes está en la novedad de los materiales. A lo largo de la historia, la mente inconsciente ha vinculado sus delirios a las nuevas materias primas y a los avances tecnológicos. Interesante de verdad. Y bien, esto ha sido todo de nuestra parte. Esperamos que les haya gustado y nos despedimos. Esto fue Mon Psychology.